Y en esto quiero serles franco, voy a ser implacable, porque no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo a la Argentina. Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y vamos a ser inflexibles con este tema. Bueno, un concepto que ya en el discurso de apertura de sesiones había deslizado. Bueno, había sido claro en esto el presidente Alberto Fernández. Aldo Abraham es economista, está aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, lo escuchamos el domingo. No hubo una medida, digamos, no hubo el anuncio de alguna medida concreta, pero parece que por lo menos está la intención de ir avanzando en ese sentido, contra los vivos, ¿no? Sí, el problema que tenemos es yo creo, un problema de diagnóstico, ¿no? Pensar que son los formadores de precios los que generan inflación. Entonces uno llegaría, o los poderes concentrados, entonces uno llegaría a conclusiones notables, ¿no? El mejor sistema que hemos tenido en los últimos tiempos para evitar y contener a estos formadores de precios y estos poderes concentrados, cuando había menos, evidentemente, por el resultado, fue en los 90, ¿no? En el gobierno de Menem, porque la inflación era bajísima, 2-3%. ¿no? Anual. Claro, anual. Y no tiene nada que ver. El problema acá es que en la época de la convertibilidad, lo que se emitía era lo que la gente demandaba. Entonces el peso valía más o menos siempre lo mismo, y obviamente el peso es nuestro metro con el cual cotizamos, valuamos todos los bienes y servicios de la economía. Si el metro vale siempre igual, todo vale siempre lo mismo. ¿Qué es lo que veíamos en esa época? Ahora tenemos ya, no por este gobierno, del anterior también, un Banco Central que viene emitiendo en este momento tasas de 40%, antes al 30, 25, 40% interanual. ¿Alguien puede creer que los argentinos queremos tener en el bolsillo en aumento 40% de más de pesos que hace un año? Al contrario, los argentinos queremos tener menos pesos porque estamos cansados de que nos deprecien nuestra moneda, nos estafen para sacarnos poder adquisitivo, para mantener gasto público y para hacer políticas económicas. Con lo cual nosotros queremos tener menos pesos y cada vez nos dan más pesos. El resultado no puede ser otro que el peso pierda valor. Y si el peso pierde valor, lo que tenemos es un metro que se achica. Y si un metro se achica, ¿cuánto mide todo lo demás con respecto a este metro? Cada vez más. Y es lo que estamos viendo. O sea, es imposible que esto funcione. Ahora, Aldo, cuando se habla de la expectativa, que muchos aumentan los precios por la expectativa de inflación, por ejemplo. O por la expectativa de tal cosa. Ahí puede haber gente que aumente los precios por expectativa de inflación, pero a ver, todo el que ha trabajado en el sector privado y ha tenido que fijar algún precio, yo como consultor, ponele, sabe que si vos te pasaste de rosca, te van a llamar, te van a decir, mira, no te mando más tu producto y vas a tener que volverlo a bajar. De hecho, parte del temor que hubo en algún momento con una escalada de la inflación tiene que ver con algunas bajas de precios que hemos visto en el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Que cambiaron las expectativas y hubo bajas de precios. Porque vos te tenés que acomodar a la realidad de lo que te pueden pagar del otro lado. Pero esto no pasó, Aldo, perdón, esto no pasó. Nosotros en los últimos 4 años contábamos todo el tiempo incrementos de precios en la harina y el pan cuando la caída de consumo era constante. Entonces, no había una relación directa. Y yo lo digo hasta de mi conocimiento de ir a comprar, ¿eh? No, los precios nunca bajaron, los precios siempre se fueron aumentando, se fueron incrementando, y aunque la caída de consumo fue siempre constante. Pero justamente lo que yo estoy discutiendo es lo que dicen los otros economistas, que tenés un problema de demanda y por eso que crece la demanda y por eso crecen los precios, porque resulta que los señores productores son unos codiciosos que en vez de invertir y producir más te aumentan los precios. Y eso no es así. A vos te aumentan los precios aunque tengas una recesión de la Madonna como la que tenemos hoy, porque vos lo que estás haciendo es bastardear tu moneda. ¿Entendés? Si la moneda cada vez vale menos porque el Banco Central tiene que quitar poder adquisitivo de tu bolsillo para dárselo al gobierno, como estuvo haciendo para financiar gasto, ¿vos creés que el Banco Central produce riqueza? ¿Cómo hace para financiar al gobierno? ¿Cómo estuvo haciendo para financiar a este gobierno y al anterior? Aclaremos, al gobierno como institución.
Obviamente, te lo estuvo sacando a vos, me la estuvo sacando a mí del bolsillo. Bueno, pero en y el gobierno dándosela anterior al gobierno. siempre Y caemos bueno, al mismo punto. En el gobierno anterior también se intentaba que en las paritarias hubiera incrementos que fueran acordes a los niveles de inflación. bueno, Entonces, de alguna manera, si algo no sale bien, pero se trata de emparejar por otro lado. Y cambio, esto es otro tema, pero también con Antonio siempre lo hablamos, lo que sucede con los supermercados, que acá al no tener un tope de ganancias, te pueden aumentar los productos todo lo que quieren y el consumidor no tiene ni idea. la mayoría de los supermercados y hipermercados hoy están perdiendo plata en Argentina. O sea que evidentemente son bastante ineficientes en expoliarnos, como dicen algunos Pero no economistas. bajan los Y lo precios otro porque que pierden no plata. es cierto, y quiero aclararlo porque vos lo mencionaste hace un rato, que los aumentos de salarios son inflacionarios. Ese es otro error. Los aumentos de salarios, cuando se salen de la medida de lo que puede pagar la economía, lo que generan es menos empleo y desempleo, pero no inflación. La inflación la genera el Banco Central. Es el único que puede determinar cuánto vale la moneda. Si vos continuamente bastardeás una moneda, terminás teniendo lo que tenés en la Argentina. Igual aclaro, yo no dije que generaba inflación, porque Bueno, yo no es dije lo eso. que Yo lo muchos que quiero aclarar es que economistas dicen, ¿no? había medidas desde la política y termino con esto, Antonio, había medidas desde la política para tratar de hacerle la vida más fácil a la gente. Una, por ejemplo, era elevar los salarios. Otra, por ejemplo, era no subir las tarifas. Eso es lo que digo, que había medidas conjuntas que hacían que de alguna manera el problema de la inflación, si querés llamarlo de esta manera, no fuera tan complicado. Ahora, ¿pero qué supermercado perdió plata? Aldo, vamos a hablar con... ¿Qué supermercado perdió plata? Bueno, Día, Cencosud, los principales supermercados hoy no tienen ganancias. Porque son carísimos, porque son no más baratos que el chino, vendiendo son más nada. caros que el chino. Pero no estás vendiendo nada, Pero a ver, vos te das cuenta. un paquete de aceite, un litro de aceite en un supermercado de Cencosud me cuesta mucho más caro que en un chino. A ver, es un ¿vos disparate. sabés? Y encima le paga al productor o al distribuidor le paga 120 días. Y me vende a mí el contado, entonces hay un curro que no entiendo. Es que la verdad es que la cadena de comercialización va a volver a ganar plata en el momento, es el fuelle hoy. Bueno, la cadena de comercialización cuando vuelva a haber gente que pueda consumir. Está bien, pero hay que entrar también, pero ¿entendés? con este hoy disparate no de precios. existe el consumo. ¿De dónde querés? Los tipos no saben ya cómo hacer. Pero vos vas a... sus clientes. Yo voy a un supermercado de Cencosud en Pilar, en un super shopping, enorme supermercado, y vas a encontrarte más o menos unas 20, 30 personas. Vas a un chino, hay cola. ¿Por qué? Porque cuestan la mitad. Entonces, explícame cuál es la lógica, que un tipo que le paga 120 días al otro... Costos de comercialización mucho más altos. Evidentemente, estos hipermercados no están pensados para una economía en la que se cayó el consumo como se cayó. Bueno, la gente compra ahora, la gente compra ahora de a puchitos. Antes la gente salía con el carrito. Ahora vas a un maxi mercado y vas a encontrarte que hay colas. Pero lo que no tenemos que confundir es que, a ver, empezamos hablando de inflación. Yo les expliqué sí, no, pero yo coincido en el tema eso monetario. no tiene nada que ver con la inflación. Tiene que ver el hecho de que nos deprecien nuestra moneda. Y una cosa que los argentinos tenemos que tener en claro es que si vos agarrás cualquier bien, el bien que menos tiene porque no tiene IVA, ponele la leche. Suponete. Sí, suponete. Vos agarrás, vas a comprar un litro de leche, el 35% de lo que estás pagando son impuestos. Y también insumos importados. ¿Vos sabías? No, son impuestos. 35% son impuestos. Bueno, pero hay que atacar ahí. Los productos, la mayoría de los productos rondan el 50% de impuestos y tasas, por supuesto, municipales. Sí. Ahora, resulta que me hablan de los formadores de precios. ¿Quién es el principal formador de precios de un producto que tiene 50% o más de impuestos? Lo hemos charlado acá varias veces vos y yo. Acá lo que hay que hacer pero que hay que hacer es una reingeniería impositiva real. Trabajar de decir una cantidad de impuestos distorsivos que hay. Empecemos por el impuesto al cheque, que es un disparate. Empecemos por ese impuesto y la cantidad de impuestos distorsivos y cuántas veces se paga el IVA. Sí, pero ¿y cuántos pagamos el IVA? Acá hay otra realidad de fondo, que nosotros podemos decir acá alegremente bajemos los impuestos. No, trabajemos sobre los impuestos. Bueno, trabajemos sobre los impuestos para bajarlos eficientemente, ¿no es cierto? Que veamos impuestos que sean eficientes. Claro, exactamente. Bien, una vez que dijimos eso, la realidad del otro lado es que un político te va a decir, ¿sabes? Pero ¿cómo pagamos el gasto público? Porque acordate que ahora no tenemos crédito. Durante el gobierno anterior, lo que hicimos no aumentábamos los impuestos, pero nos endeudábamos a los pagos para mantener este estado. Eso se acabó. Hace un gobierno tipo Suecia, yo te pago el 50% de impuestos y no pago más nada. Pago después para alimentarme. Sí, bueno, está todo muy bien, pero te va a ir a buscar la FIPA el otro día. ¿Pero por qué hacerlo? Con los impuestos pero hacelo, o sea, dame un Estado eficiente, donde a mí me dé placer pagar impuestos, un Estado eficiente de verdad.
con una salud pública de verdad, una educación pública de verdad, una seguridad de verdad y no pagar seguridad privada, una justicia que funcione, dame un Estado real que funcione y cualquiera va a pagar contento sus impuestos. Y además que sea pagable. Que sea pagable, sí. ¿No? Bueno, eso es, a ese Dame un peso con valor. Esa es la madre de todos los problemas. Bueno. Y es lo que tenemos que entender, porque ahora todo el mundo está con este tema de la reestructuración de la deuda, ¿no? Sí, Pareciera cierto. ser que reestructuramos la deuda y nos salvamos. Ahora, yo les recuerdo a todo el mundo Que no es que ya así. hemos reestructurado 8 veces la deuda. Si se resolvieran todos los problemas reestructurando la deuda con 8 reestructuraciones anteriores, quiere decir que deberíamos ser más desarrollados que Estados Unidos. Y no lo ha somos. pasado, ¿no? Entonces, claramente el principal problema de la Argentina no es la deuda pública ni reestructurar la deuda pública. Es la consecuencia de justamente no haber resuelto el principal problema de la Argentina, que es lo que vos decís. Tenemos un Estado que ni aunque nos exprime como naranjas, lo Nos da podemos nada. pagar. Y entonces nos endeudamos o emitimos desde el Banco Central hasta quebrarlo y entonces terminamos en una crisis o de default, hiperinflación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, resolvamos ese problema que nadie dice que lo resolvamos de un día para el otro, porque los milagros no existen, pero qué distinto sería, ¿no?, hoy la negociación con los acreedores. En vez de decirle, miren muchachos, la verdad, yo no le voy a decir qué voy a hacer de aquí en adelante, con lo cual ellos lo que van a pensar, van a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Con lo cual en algún momento va a haber una décima reestructuración de deuda, a que les digamos, miren, en 2 o 3 años vamos a ordenar este lío que tenemos en el Estado para tener un Estado que sea pagable, con impuestos que puedan pagar los argentinos, que sea eficiente, ¿sí?, que no necesite endeudarse ni financiarse generando inflación desde el Banco Central. Con ese mensaje y mostrando que uno va en ese sentido, claramente no solamente los acreedores van a tener más ganas de reestructurar la deuda amigablemente, sino que todos nosotros vamos a tener más ganas de trabajar y de invertir, porque el país que viene después de eso es un país que sí puede crecer. Hoy con la mochila que tiene el sector privado productivo es imposible. Aldo, gracias. Gracias a ustedes.